tratando con ellos, dice, dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a tomar un apunte aquí y vamos a Mateo, por favor, capítulo 7. Versículo 21, por favor. Estas personas que se estaban convirtiendo eran religiosas, si lo eran, rendían culto a Dios, en su opinión así era. Guiaban al pueblo también a Dios, en su opinión así era. Y fíjense lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace que la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto, versículo 23. Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartados de mí, que hacedores de maldad. Dice que la maldad y la voluntad de Dios están íntimamente entrelazadas. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que heredan el reino de Dios? Los que hacen, escuchen muy bien, los que hacen la voluntad del Padre. Los que hacen la voluntad del Padre son ¿quiénes? Los hijos de Dios. Un hijo de Dios se distingue por hacer siempre ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Sí me está haciendo la realidad? Aquellos que no hacen la voluntad de Dios, ¿quiénes son? Los malvados. ¿Hacemos nosotros la voluntad de Dios? ¿Continuamente? ¿Permanecemos? ¿Qué es la permanencia, hermanos? Permanecer de alguna forma no es una palabra propiamente religiosa, no tiene que ver propiamente con ese trasfondo, más bien tiene que ver con continuidad, tiene que ver con quedarse, estar en una estancia, o con morar, ¿no? Y fíjense que son actos continuos. Aquí está diciendo permanecer, no permanezcan o permanecieron o hacia el futuro. Es un acto de presente continuo. Permanecer cuando, ahora, mañana, pasado mañana. Y eso es muy interesante porque muchas de las exigencias de Jesús son en ese sentido. Otra, por ejemplo, arrepentirse. Arrepentirse es ahora, es mañana, es pasado mañana. Creer. Hay una continuidad de tiempo ahí también, ¿no? Creer también es continuo, ¿no? Venir, ir a Él, es continuo, es un verbo continuo, es decir, una acción continua. Es venir ayer, venir hoy, venir mañana, ir a Él mañana, ¿no? Hay una continuidad en ese hecho. Y en esas continuidades de Dios está también el permanecer, hermanos. ¿Qué es permanecer? Nosotros somos discípulos de Dios, nosotros permanecemos en Él. La permanencia aquí es como una prueba importante de que nosotros somos ¿qué? Sus discípulos. Somos sus hijos. Nosotros permanecemos en Él. ¿Hay una permanencia en nosotros? Vamos a ver. Dice, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de quién? Del pecado. Ya definimos el pecado como no hacer la voluntad de Dios. Tiene que ver con la general que está en esa realidad y también con la específica, hermanos. Los fariseos se paraban de cumplir 613 preceptos morales y a lo mejor los cumplían, pero no buscaban la revelación de Dios. Y Jesús se los echaba en cara, porque si hijos de Abraham fueran, las obras de Abraham harían. Yo soy el Mesías y no me creen. Yo soy la revelación de Dios. Y están, por lo tanto, ¿saben qué? En pecado, porque no están haciendo la voluntad del Padre. Dice que somos esclavos del pecado, ¿no? Y eso es muy interesante. ¿Qué es la libertad? Porque luego a veces la libertad es hacer lo que yo quiero. Bueno, ¿cómo se define la libertad? ¿No? Bueno, ¿qué es la libertad? Saber lo que se tiene que hacer y hacerlo. Vamos a definir de una manera muy simple. Cuando usted tiene un engrane, una rueda, los que son ingenieros, gira libremente y gira en cualquier sentido. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos un trave? Ya no gira, ¿no? Tiene que ver con eso, propiamente. Un carro mecánico, propiamente.
Y en ese sentido, la libertad del ser tiene que ver con que no tiene una inclinación hacia lo bueno ni hacia lo malo. El caso de que nosotros seamos esclavos, que no haya libertad del pecado, quiere decir que nosotros estamos inclinados hacia qué? Hacia el pecado. Estamos inclinados hacia el pecado, estamos inclinados a hacer ¿cuál voluntad? ¿Cuál voluntad? La nuestra. O sea, no se vaya más lejos. Mi propia voluntad. Y mi propia voluntad, el 99.99% está en contra de la voluntad de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque mis deleites, esas cosas en las cuales yo me gozo, me deleito, me rodeo, esas cosas que hago y me gustan, son esas, mis cosas, mis tesoros, ¿no? ¿Y el deleite de Dios? El deleite máximo de la persona de Dios, ¿dónde está? ¿Se da cuenta? Eso también es pecado. Y dice que somos esclavos del pecado. Somos esclavos de nuestra propia voluntad. Y dice que esa es una obra de Satanás, sí. Recuerda que Satanás hizo ¿qué? Su propia voluntad. Y si nosotros somos hijos de Satanás, ¿qué hacemos? Nuestra propia voluntad. Nuestra propia voluntad dice. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué libertad está hablando? De esa posibilidad, hermanos, de esa posibilidad de abstraerse de mis propios deseos, de mis propios caminos y hacer la voluntad del Padre. De esa inclinación hacia lo malo. ¿Se dan cuenta? De eso está hablando Jesús. Dice, yo hago lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Lo está diciendo. ¿Y quién es el Padre de esas personas? Satanás. Si usted, hermano, ojo por lo que le voy a decir, amigo, hermano, si usted continuamente está regordeándose en sus deseos y le buscan, porque son apetitosos, y no escucha la voz del Espíritu, que no tiene que ver con cosas morales, no es que usted vaya al cine, se vista de cierta manera, escuche o no cierta música, el púlpito sea de madera o de acrílico, de la forma del púlpito, eso no tiene nada que ver, hermano. Tiene que ver con la voluntad de Dios, la que continuamente nos habla a través de nuestra adoración diaria. Nosotros somos seres adorantes. Nosotros tenemos que poner en oración continuamente mientras usted camina, mientras usted habla por teléfono, mientras usted está cocinando, mientras usted está bañando a los niños, mientras usted está trabajando. Usted tiene que poner todo en consideración de la profunda y maravillosa voluntad de Dios. Todo lo que usted hace. Todo lo que usted hace. Todo es para Él. Puede ir para Él. Ahora, quiero poner un ejemplo aquí mismo del libro de San Juan. Pues vamos al capítulo 15, por favor. Aquí está ya en los últimos días de su vida aquí en la tierra. Antes de ser crucificado, está hablando con los judíos, con los discípulos, y está teniendo un intercambio muy interesante de palabras, ¿no? De hecho, tiene mucha enseñanza en esta noche, particularmente. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que el fruto va unido ¿a quién? A la vid. Dice que separados de mí, ¿qué es lo que podemos hacer? Nada. O sea, dicho de otra forma, no existe nada, absolutamente nada que usted pueda hacer para agradar a Dios. Nada. Cualquier obra que usted desee hacer para agradar a Dios, no es suficiente. Si la inspiración del Espíritu no está detrás de lo que usted hace, si la voluntad de Dios no está detrás de lo que usted hace, si la bendición del Padre no está en lo que usted hace, separados de Él, ¿qué podemos hacer? Nada. Nada. Dice, versículo 7, aquí encontramos la otra referencia para permanecer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué quiere decir esto?
que yo puedo pedir un carro, una casa, un mejor trabajo. No, hermanos, no quiere decir eso. ¿Por qué? Porque usted está permaneciendo en Dios. Y la voz del Espíritu usted la escucha. Y usted está unido a la vid. Y bajo la bendición del Espíritu Santo usted pide. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Para que el reino de Dios sea extendido. Para el deleite de la persona de Dios. ¿Y usted qué recibe? Lo que pide. ¿Se da cuenta? Ahora, interesante es por lo siguiente. Dice, versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto. Y si es así, ¿qué? Mis discípulos, los discípulos de Dios, los discípulos de Jesús, que llevan fruto. Mucho. ¿Y ese fruto es producto de quién? De Jesús. Porque separados de Él no podemos hacer nada. ¿Y la gloria quién se la lleva? Jesús. Si usted empieza a vivir una vida moralmente aceptable, moralmente buena, excelentemente buena, separado de la bendición de Dios, ¿sus obras qué son? Nada. ¿No le sirven? De nada. Quizás le sirvan para ser socialmente aceptable. Y esto es un ejemplo. Pero dentro del reino de Dios eso no sirve de nada. Absolutamente de nada. ¿Quién es el que debe producir el fruto? El Espíritu Santo es el que produce el fruto. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo es el que produce el fruto. No es porque usted lleve mucho fruto que permanece en Él, sino porque permanece en Él es que lleva el fruto. Y hay una gran diferencia en eso. Una gran diferencia en eso. Voy a poner un ejemplo. Y voy a tomar el testimonio del hermano Sergio de la semana pasada. El hermano Sergio estaba hablando de que él, y le pido su permiso para mencionarlo, él estaba hablando de que él tenía alguna diferencia con sus padres y que a partir de que es creyente, él comenzó a desarrollar ¿qué? Amor a sus padres. ¿Es un fruto que él pudo haber desarrollado solo? El amor genuino se desarrolla a través de ¿quién? El Espíritu Santo. Y es algo que nosotros no podemos controlar. Suceden cosas en nuestra vida que nosotros no controlamos. Y qué bueno que no lo hagamos. Porque el Espíritu Santo empieza a cambiar nuestra vida, a transformarnos propiamente. Y ese es el fruto del Espíritu. Y ese es un testimonio a mi alma de que yo soy creyente. Que soy discípulo de Él. Porque el que me hace permanecer es ¿quién? Él. Permanecer, aun cuando es un mandato, tiene que ver también con la permanencia de Dios. ¿Quién es el que nos hace permanecer en Él? Él. ¿Quién es la gloria? Cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, cuando hubo ese encuentro con Dios, cuando Dios me llamó a su reino, comenzaron a hacer cosas muy raras. Yo tenía 10 años, era un chamaco pues casi autista, no hablaba mucho, aún a la fecha no hablo mucho. Digo, hay que reconocer que lo social no es lo mío. Sin embargo, el Señor comenzó a desarrollar cosas muy diferentes. Yo era un niño realmente, cuando mis padres se esforzaron en darme todos los satisfactores que pudieron en ese momento, pues yo era un niño más bien triste. O sea, había una profunda tristeza en mi corazón. Cuando vengo a la gloria de Dios, porque cuando el Espíritu empieza a hacer su obra en mí, hermanos, eso cambió. Totalmente cambió. Era tanto, hermanos, tanto el gozo que había en mi corazón, aun cuando yo era una persona muy reservada, que los maestros de la secundaria me preguntaban 2 o 3 meses, ¿y por qué tú eres tan diferente? Yo me veía el espejo, yo soy el mismo, pues. Vamos. Porque el Espíritu nos transforma, hermanos, y ese es el fruto del Espíritu. Y nosotros estamos unidos a la vida, ¿por quién? Por el Espíritu. Esa sangre que nos nutre, esos ríos de agua viva que nos hacen estar unidos a la vida. Unidos a la vida. Juan 17, por favor, ya que estamos aquí. Está ya Jesús en una oración con el Padre, una oración muy conmovedora. Cuando usted tenga un poco de tiempo, sería bueno que leyera todo desde el versículo
25 del 16 hasta el 26 del 17, está orando Jesús y dice: